es una entrevista sin censura. Hace unos minutos hablábamos con el padre Alejandro Solalinde sobre lo que ocurre en México desde su perspectiva, y si me permiten, ahora nos vamos a enlazar en vivo y en directo con nuestro colega, el periodista Álvaro Delgado, escritor del libro El Amaciato, colaborador de la revista Proceso y quien acaba de escribir un reportaje que me parece interesante hablarlo con él: Violencia e inseguridad, otro fiasco de Peña Nieto. Te saludo con mucho gusto, Álvaro, ¿cómo te va? Muy bien, Vicente, mucho gusto saludarte a ti, al auditorio de mexicanos allá en Chicago. Estoy a tus órdenes, con mucho gusto. A ver, ¿cómo que otro fiasco? Otro, pareciera una larga lista, que no dudo que sea. Es una larga lista. Y eso es bastante evidente ya aquí en México, y no solamente en México, sino para cualquier ciudadano que quiera detenerse a analizar lo que ha resultado ser este gobierno. Pues en el caso específico de la inseguridad es otro fiasco, además de la situación económica, en general, los compromisos que Enrique Peña Nieto hizo durante su campaña y en su toma de posesión. Pues el tema de la inseguridad vuelve a ser, como en el sexenio pasado, el tema sustantivo una vez más, si nos atenemos inclusive a las propias cifras oficiales que acreditan justamente que el nivel de violencia y de inseguridad prácticamente en todo el territorio nacional es ya muy parecido, casi igual al que se vivió durante 6 años, durante el sexenio de Felipe Calderón. De manera que esta asignatura, este compromiso, esta declaratoria que hizo Enrique Peña Nieto el 1 de diciembre del 2012, cuando dijo que su prioridad número 1, el primer eje de su gobierno sería poner a México en paz, claramente ha sido traicionado. Leo de tu columna, precisamente, Álvaro Delgado: a casi 4 años de esa promesa, el fracaso de Peña es ostensible. México no está en paz y en prácticamente todas las ciudades, pueblos y carreteras del país anida la inseguridad y la violencia, con un reguero de cadáveres que alcanza ya los niveles del fatídico gobierno de Felipe Calderón. Fatídico panorama el que nos pintas, Álvaro. Lamentablemente sí. Fíjate que yo soy aunque tengo ya la mayor parte de mi vida viviendo en la Ciudad de México, yo soy de Jalisco, de la región de los Altos de Jalisco. Tengo familia también en Guanajuato, específicamente en León. Y en estas vacaciones, hace 15 días, estuve por allá, y aunque no es nuevo precisamente que haya delincuencia, inseguridad, lo que sí es cierto es que en esa región del occidente de la República, en el centro del país, el nivel de violencia y de inseguridad ha llegado a niveles inauditos. Guanajuato no era un estado que estuviera en el elenco de las entidades federativas más inseguras de México, y ahora lo está, no solamente en términos de homicidios dolosos que se le atribuyen habitualmente al crimen organizado, sino que la inseguridad en ciudades como León, Guanajuato, como Celaya, como Irapuato, ya son de delincuencia común: robo a casa habitación, asalto, robo a los negocios, robo a automóviles. Y en el caso de Jalisco, su vecino, también hay a un nivel ya inaudito de violencia. Querétaro, y ya no se diga el estado de Michoacán, donde también en estas vacaciones tuve oportunidad de ir a Michoacán, y el estado de Guerrero. La verdad es que ha habido un repunte que, insisto, las propias cifras oficiales lo acreditan, y al mismo tiempo que uno ve este repunte de parte del gobierno federal específicamente, no hay ninguna reacción. También nos ocupamos en la revista Proceso esta semana justamente del tema de la inseguridad y la violencia en el país, y lo que se ve además es un gobierno pasmado, atónito, diría uno hasta desganado, y eso
único que puede presagiar es que este nivel de inseguridad siga aumentando lamentablemente para los mexicanos. No creo en las coincidencias, Álvaro. Entendemos que este repunte del crimen viene asociado a una baja en la credibilidad del gobierno de Enrique Peña Nieto, a la baja popularidad, a la baja aceptación. ¿Van de la mano estos cuestionamientos a la figura presidencial con el repunte del crimen? Mira, Peña ha llegado al nivel más bajo de su respaldo popular en ya casi 4 años del sexenio. Justo cuando en otros sexenios en esta parte del gobierno los presidentes suelen tener, digamos, un respaldo el mayor porque se ven algunos resultados de su gestión. En el caso de Peña Nieto, las más recientes mediciones demoscópicas, viendo naturalmente con todas las reservas las encuestas, pues ha llegado a niveles superiores al 70% de rechazo. Y ni siquiera en estas mediciones se había ya revisado la decisión que apenas la semana pasada tomó su gobierno con el aumento a las gasolinas, que fue el mayor en los más recientes 18 años, ni al aumento de las tarifas eléctricas. De manera que hoy, además con este clima de inseguridad, el nivel de aprobación de Peña Nieto sin duda es uno de los más bajos, peor ya inclusive que el de Ernesto Zedillo. Y en efecto, no es una casualidad. La verdad de las cosas es que los ciudadanos evalúan a sus gobernantes por lo que hacen y dejan de hacer, y en este caso, el caso de Peña Nieto, pues naturalmente se trata de un gobierno claramente reprobado por los gobernados, por las decisiones lesivas a los ciudadanos y por las omisiones, como en este caso de la inseguridad y la violencia, que claramente se ven en el gobierno. ¿Algo positivo ha de tener el gobierno de Enrique Peña Nieto, que de plano todo lo hace mal? Yo creo que no, hace una cosa muy bien y también ha quedado esto muy claro. No en beneficio de los ciudadanos, claro. Lo que hace muy bien es la corrupción para su propio beneficio y para el gobierno. En el caso de esta administración ya hay no solamente los casos memorables de la Casa Blanca o de la casa de Luis Videgaray, el secretario de Hacienda. Simplemente en este número de proceso yo publico un reportaje de un regalo de por lo menos 200 hectáreas a una organización identificada con el PRI, con Antorcha Campesina. Le dan un regalo de 2 millones de metros cuadrados de terrenos vecinos al nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México, que es la mayor obra del sexenio, en un acto que claramente hace presumir que se trata de otro acto de corrupción más. De manera que si hay algo que hace bien, pues es justamente el saqueo. Felicidades, porque sé que es de uno de los libros, el tuyo, de los más vendidos en la cadena Gandhi. Hay que hablar del amaciato, el pacto secreto entre Peña y Calderón, mi querido Álvaro. Te lo agradezco mucho, Vicente, y efectivamente el libro tiene de haber salido 3 meses y el libro se ha estado vendiendo muy bien en México. Es mi cuarto libro y mis libros son pues periodísticos. Yo soy periodista y lógicamente lo que yo documento en mis libros es información de interés público. En este caso se trata de un libro que documenta este pacto secreto que hay entre Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, que se inició en el 2006, cuando Peña Nieto, quien era gobernador priista del Estado de México, le regaló 200,000 votos a Felipe Calderón, prácticamente el mismo porcentaje con el que fue declarado oficialmente ganador. Y 6 años después, en la elección del 2012, Calderón le devolvió el favor y operó desde la presidencia
presidencia de la República en contra de la candidata de su partido, Josefina Vázquez Mota, y a favor de Enrique Peña Nieto. Es, digamos, parte de lo que trae este libro, que es un libro muy documentado sobre sobre la corrupción en el Partido Acción Nacional. Álvaro, ¿sí? ¿Sería el amaciato la confirmación de lo que tanto ha dicho Andrés Manuel López Obrador del PRIAN? Pues es que en los hechos es el PRIAN. Es verdad que desde 1988, y tú y el auditorio lo saben, pues ha habido un cogobierno entre el PRI y el PAN a partir de que llegó a la presidencia Carlos Salinas, y en el 2000, pero específicamente en el 2006, hay esta colusión entre estos dos personajes que yo señalo, Peña y Calderón, pero en efecto, si uno analiza en los hechos lo que ha pasado desde el 88 hasta la fecha, efectivamente es el PRIAN claramente acreditado con hechos. Porque no encuentro otra respuesta a que Peña Nieto le haya apoyado a Calderón y que Calderón le haya regresado el favor, sino más que no llegue Andrés Manuel López Obrador a la presidencia. Claro, es el enemigo común, y si lo hicieron en el 2006 y en el 2012, claramente van a volverlo a hacer en el 2018. Hoy, inclusive, ya hay entre los propios, entre la propia cúpula del PAN y del PRI, algunas voces, no necesariamente oficiosas, de inclusive hacer una alianza formal. De hecho, apenas hace unas semanas el ex canciller de Vicente Fox, ex secretario de Economía, sí lo leí. Sí, Luis Ernesto Derbez, y que hoy es el rector de una universidad privada de Puebla, la Universidad de las Américas, claramente planteó la alianza PRI-PAN para, lógicamente, vencer a López Obrador. Pero aun cuando no la hubieran formalmente, en los hechos la habrá. Aunque también es cierto, hoy los factores de poder que han gobernado también este país están otra vez conformando una agrupación de facto, precisamente para enfrentar a López Obrador. De manera que si algo con toda seguridad podremos ver hacia el 2018 es que estas fuerzas van a volverse a articular con el mismo objetivo. Nada más para cerrar y dejarte ahí, porque sé que andas bastante ocupado, Álvaro, hablando el amaciato. ¿En el amaciato tú documentas alguna reunión entre Peña Nieto y Calderón, o es un acuerdo entre achichincles, entre colaboradores? No, hombre, es al más alto nivel. En el propio inicio del libro yo describo precisamente esa reunión que hubo en un hotel de Polanco de la Ciudad de México, unas semanas antes de la elección presidencial del 2006, y cuando se reúnen, efectivamente, Enrique Peña Nieto y Felipe Calderón, cada uno acompañado de sus incondicionales. Por parte de Peña Nieto, asistieron a esa reunión en la que se confeccionó el pacto secreto, el actual secretario de Hacienda, Luis Videgaray, quien en los hechos es hoy vicepresidente de México, y el ex procurador Jesús Murillo Caram. Y por parte de Calderón iban Juan Camilo Mourinho, quien fue era el coordinador operativo de su campaña en 2006 y quien fue secretario de Gobernación, y el que era coordinador de la campaña de Calderón en el Estado de México, Ulises Ramírez. Y en esa reunión que yo describo y que confirma el propio Ulises Ramírez, actual diputado federal del PAN, pues cierra esta negociación, este pacto, que pues analizando lo que ha pasado desde 2006 no ha sido benéfico para los mexicanos. Entendiendo la realidad política, el contexto actual, entendiendo que, por ejemplo, Miguel Ángel Osorio Chong, secretario de Gobernación, quien en las encuestas es la figura más reconocida en el PRI en estos momentos, y no es gallo de Enrique Peña Nieto,
piensa mal y acertarán, dirías. ¿Habría posibilidad de que Margarita Zavala pueda gozar del apoyo oficial? Sí, existe toda la posibilidad al respecto. Yo digo que, los periodistas somos historiadores de lo inmediato y nos atenemos a los hechos, sí, a los datos. Yo no aspiro a ser profeta, pero es verdad que si uno ve lo que ha ocurrido en el 2006 y en el 2012, claramente la posibilidad de que Margarita Zavala se convierta no solamente en la candidata del PAN, sino en la candidata también de un sector importante del PRI, particularmente del gobierno de Enrique Peña Nieto, existe. Todavía falta verlo que se materialice, pero cuando hablamos de posibilidades, de probabilidades, indiscutiblemente esa candidatura que unifica a lo que podría denominarse efectivamente el PRIAN existe. Álvaro Delgado es periodista, colaborador de la revista Proceso, escritor del libro El Amaciato, tiene 4 libros. El Amaciato es el pacto secreto Peña, Calderón y otras traiciones. En el libro detalla todo lo relacionado con esa alianza que abrió la puerta a una guerra y a una nueva era de corrupción y opacidad. Mi querido Álvaro Delgado, ¿dónde te lee, dónde te sigue nuestra gente además de Proceso? Bueno, yo trabajo solamente para la revista Proceso, ahí me pueden leer. ¿Y en las redes? En las redes tengo en Twitter @Álvaro_Delgado, en Facebook Álvaro Delgado y en Proceso. Y en la propia página de Proceso se puede comprar también mi libro El Amaciato, la versión digital, el ebook. Entonces, para quienes estén interesados en mi trabajo, pues pueden leerme en la página y en las redes sociales, en Facebook y Twitter particularmente. www.proceso.com.mx, ahí va a encontrar, además de la información, mucha de la información que manejamos nosotros, la posibilidad de conseguir El Amaciato de Álvaro Delgado. Mi querido Álvaro, te agradezco mucho tu tiempo y espero que sea una de muchas oportunidades que tengamos de compartir opiniones y visiones sobre lo que ocurre en nuestro país. Cómo no, Vicente, estoy a tus órdenes cuantas veces sea necesario y estoy a las órdenes tuyas del auditorio y con muchísimo gusto seguimos en comunicación. Un abrazo. Igualmente, buen día. Las voces respetadas de la noticia están en Sin Censura. Con Vicente Serrano.